Nadie esperaba encontrar a un hombre con traje de seda tirado frente a una casa sin techo. Mucho menos un niño de 8 años que apenas respiraba entre el humo de las calles. Pero cuando Mateo Cruz pasó frente a esa casa en ruinas, buscando refugio de la lluvia, no imaginó que ese viejo confundido, temblando entre la basura, era el hombre más rico de la ciudad. Roberto Salazar, declarado muerto hace 2 meses, enterrado con honores, llorado por miles, excepto que nunca murió. Fue envenenado, traicionado, enterrado vivo por su propia sangre, y el niño que lo salvó era el nieto que nunca conoció. En esa casa maldita, donde nadie se atrevía a entrar, donde las paredes guardaban secretos de amor y abandono, un anciano traicionado y un niño olvidado descubrirían una verdad que destruiría imperios. Porque a veces, salvar una vida significa salvar la tuya propia. Y a veces, la familia que perdiste te encuentra en el lugar más inesperado. En México ahora ya es el atardecer. ¿Y tú? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Temprano por la mañana? ¿En plena noche? Es increíble pensar que, aunque estemos viviendo momentos distintos del día, estamos unidos en este mismo instante, escuchando la misma historia. La lluvia golpeaba como puños contra el pavimento. Mateo Cruz sentía el silbido familiar en su pecho, ese sonido que Lupita llamaba el aviso del diablo. A sus 8 años, había aprendido que la calle no perdonaba a los débiles. La casa en ruinas de la calle Morelos llevaba años abandonada. Los vecinos decían que estaba maldita. Mateo nunca se había atrevido a entrar, pero conocía el pequeño alero junto a la puerta derrumbada donde podía resguardarse. Corrió hacia allá, con la respiración silbando más fuerte. Los relámpagos iluminaban las paredes desmoronadas, y entonces lo vio. Un hombre tirado frente a la entrada, medio cubierto por cajas empapadas y bolsas de basura. Mateo se detuvo en seco. El hombre llevaba un traje de seda azul marino, sucio y desgarrado, pero inconfundible. ¿Quién usa traje para dormir en la calle? Señor, susurró Mateo. El hombre no respondió. Temblaba violentamente. Sus labios se movían sin emitir palabras coherentes. Tenía el cabello blanco enmarañado, la barba empapada y los ojos perdidos mirando a la nada. Déjalo, le gritó una voz en su cabeza. No es tu problema. Pero entonces el hombre tosió, un sonido húmedo y horrible, y sus labios se pusieron azules, igual que los tuyos cuando no puedes respirar. Mateo se arrodilló en el pavimento mojado. Le tocó el hombro, sintiendo el frío que emanaba de su cuerpo. Señor, no puede quedarse aquí. Con toda su fuerza, Mateo lo agarró por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo hacia la entrada. Cada tirón le quemaba los pulmones. El asma empezaba a apretar su pecho como un puño. Vamos, vamos. Finalmente logró meterlo bajo el alero interno, donde la lluvia apenas alcanzaba. El hombre quedó recostado contra la pared, temblando. Mateo se desplomó a su lado, luchando por respirar. Tenía agua. Siempre cargaba una botella que rellenaba en las fuentes públicas. Le sostuvo la cabeza y le acercó la botella a los labios. El viejo bebió con desesperación, tosiendo. Tranquilo, tranquilo, murmuró Mateo. El hombre abrió los ojos. Por un segundo, parecieron enfocarse en él. «¿María?», susurró con voz quebrada. «María, ¿me mandaste a un ángel?» «No soy un ángel, señor. Soy Mateo». Pero el hombre ya no lo escuchaba. «Me enterraron vivo. Pero María siempre me dijo que me protegería». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. María, su mamá se llamaba María, pero eso era imposible. Su mamá había muerto hace años. Mateo miró al hombre con más atención. El traje de seda, las manos, aunque sucias, con dedos largos y elegantes,
y en su muñeca, medio oculto por la manga desgarrada, brillaba un reloj de oro. Este hombre no es un vagabundo. Este hombre era alguien. Se quitó su chamarra delgada y cubrió al hombre tembloroso. «No lo voy a dejar morir solo, señor, se lo prometo». El viejo no respondió, pero sus labios siguieron moviéndose. «María, María, María». Afuera, la tormenta rugía. Adentro de las ruinas, protegidos apenas por paredes rotas, Mateo Cruz había tomado la decisión que cambiaría su vida para siempre. Mateo no durmió esa noche. Se quedó sentado junto al hombre, escuchando su respiración irregular, viendo cómo sus labios seguían murmurando ese nombre. María, María, María. Cada vez que el viejo tosía, Mateo le daba más agua. Cada vez que temblaba, Mateo ajustaba la chamarra sobre su pecho. No sabía qué más hacer. Nunca había cuidado a nadie. Siempre había sido al revés. Él era el que necesitaba que lo cuidaran. Cuando amaneció, el hombre seguía vivo. Eso ya era algo. Mateo salió de la casa en ruinas y corrió hacia el puesto de tacos de Don Goyo, a 3 calles de distancia. A veces, Don Goyo le regalaba tortillas viejas. Hoy necesitaba algo más. «Don Goyo, ¿tiene un teléfono que me preste?», preguntó Mateo, jadeando. El hombre lo miró con desconfianza. «¿Para qué, chamaco?». «Hay un señor enfermo. Necesita ayuda». Don Goyo negó con la cabeza. «Llama a la policía tú mismo. Yo no me meto en problemas». Mateo apretó los puños, frustrado. Nadie iba a ayudar. Nadie nunca ayudaba. Entonces recordó a la doctora Elena, la doctora que trabajaba en la clínica móvil que venía los jueves a la plaza. Hoy era jueves. Corrió de regreso, recogió al hombre que ahora parecía un poco más consciente, aunque seguía murmurando incoherencias, y con un esfuerzo sobrehumano, logró llevarlo apoyado en su hombro hasta la esquina donde paraba la clínica. La doctora Elena estaba guardando sus cosas cuando Mateo llegó, casi colapsando. «Doctora, por favor», gritó. Elena se volteó. Era una mujer de unos 38 años, con el cabello recogido y ojos cansados pero amables. Cuando vio al hombre, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué pasó?». «Lo encontré frente a una casa. No puede hablar bien. Está muy enfermo». Elena ayudó a Mateo a sentar al hombre en una silla plegable. Le revisó los ojos con una linterna. Le tomó el pulso. Le escuchó el pecho. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó. «No sé. Lo encontré anoche». Elena frunció el ceño. Algo en el estado del hombre no cuadraba. No era solo desnutrición o exposición. Había algo más. «Voy a llevarlo al hospital», dijo. «Espere». Mateo señaló hacia el pequeño televisor que Don Goyo tenía encendido en su puesto de tacos, visible desde donde estaban. En la pantalla, un noticiero matutino mostraba la imagen de un hombre en traje, elegante, sonriente, y con el texto debajo: «Roberto Salazar, magnate inmobiliario, murió hace 2 meses tras larga enfermedad». Elena miró la pantalla. Luego miró al hombre sentado frente a ella, con su traje de seda sucio y su barba enmarañada. Su rostro palideció. «No puede ser», susurró. Mateo no entendía. «¿Qué pasa, doctora?». Elena se arrodilló frente al hombre. Le examinó la cara con atención. Luego le levantó la manga derecha del traje, revelando una cicatriz larga en el antebrazo. «Dios mío», murmuró. «Es él». «¿Quién?». Elena se puso de pie, temblando. «Mateo, este hombre está muerto. Oficialmente muerto. Yo estuve en su funeral». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero está vivo. Está aquí. Lo sé». Elena sacó su teléfono con manos temblorosas. «Y eso significa que alguien lo declaró muerto cuando no lo estaba». El hombre, Roberto Salazar, abrió los ojos de repente. Miró a Elena con claridad por primera vez.
«Sofía», susurró. «¿Dónde está Sofía?». Luego sus ojos se cerraron otra vez. Elena miró a Mateo. «Necesito que me cuentes todo. Desde el principio». Elena llevó a Roberto y a Mateo a su consultorio privado, un pequeño espacio en el segundo piso de una farmacia. No podía llevarlo al hospital. No todavía. Si este hombre realmente era Roberto Salazar y alguien lo había declarado muerto estando vivo, ir al hospital podría alertar a las personas equivocadas. Acostó a Roberto en la camilla de examen. El hombre respiraba con dificultad, entrando y saliendo de la lucidez como olas en la playa. «Mateo, tráeme agua y toallas limpias de ese armario», ordenó Elena mientras preparaba su equipo. Mateo obedeció en silencio, observando cómo Elena trabajaba con precisión. Le sacó sangre a Roberto, le revisó los signos vitales, le examinó los ojos con detenimiento. «¿Qué tiene?», preguntó Mateo. «Todavía no lo sé, pero sus síntomas». Elena hizo una pausa, mirando las pupilas dilatadas de Roberto. «Parecen inducidos químicamente». «¿Qué significa eso?». «Significa que alguien le dio algo, medicamentos, drogas, algo que lo hizo parecer enfermo». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Alguien lo envenenó?». Elena no respondió inmediatamente. Tomó las muestras de sangre y las colocó en su pequeño analizador portátil. Mientras esperaba los resultados, limpió la cara de Roberto con agua tibia. Bajo la mugre y la barba, empezó a emerger un rostro que Mateo reconoció de la televisión. Los mismos pómulos, la misma mandíbula fuerte. «Es él», murmuró Elena. «Definitivamente es Roberto Salazar. ¿Usted lo conocía?». Elena asintió lentamente. «Hace años, cuando yo estaba haciendo mi residencia, su esposa Sofía fue mi paciente. Enfermedad terminal. Yo estuve con ella hasta el final. Roberto me agradeció personalmente. Por eso reconocí la cicatriz. Se la hizo en un accidente cuando era joven». El analizador emitió un pitido. Elena revisó la pantalla y su rostro se endureció. «Benzodiazepinas. Dosis altas, administradas durante un periodo prolongado». «¿Qué es eso?». «Sedantes. En dosis controladas se usan para la ansiedad, pero en exceso». Elena cerró los ojos. «Causan confusión, pérdida de memoria, deterioro cognitivo. Pueden hacer que alguien parezca tener demencia». Mateo sintió que la rabia crecía en su pecho. «Alguien le hizo esto a propósito». «Sí, y luego lo declararon muerto». Elena miró a Mateo. «¿Dónde dijiste que lo encontraste?». «Frente a una casa abandonada en la calle Morelos». «¿Por qué estaría ahí?». «No lo sé, pero…». Mateo recordó algo. Metió la mano en su bolsillo y sacó la foto arrugada que había encontrado en el traje de Roberto. «Encontré esto». Elena tomó la foto. Mostraba a una mujer joven, hermosa, con cabello oscuro y ojos brillantes. Sostenía a un bebé en brazos. Al reverso, con letra elegante, decía: «María y mi nieto. Nunca los olvidaré». R.S. Elena levantó la vista hacia Mateo y luego miró su rostro con nueva atención. El cabello oscuro, los ojos grandes, la forma de la mandíbula. «Mateo, ¿cómo se llamaba tu mamá?». La voz del niño era apenas un susurro. «María. María Cruz». Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Y sabes quién era tu papá?». Mateo negó con la cabeza. «Mi mamá nunca me lo dijo. Murió cuando yo tenía 2 años». Elena miró la foto otra vez. Luego miró a Roberto, que murmuraba el nombre María entre sueños. «Creo», dijo Elena lentamente, «creo que acabas de salvar a tu propio abuelo». Mateo no podía procesar lo que acababa de escuchar. Abuelo. Esa palabra no significaba nada para él. Nunca había tenido abuelos. Nunca había tenido familia. Y ahora esta doctora le decía que el hombre moribundo que había rescatado de la calle era… ¿su familia? «No puede ser», susurró Mateo. «Mi mamá nunca habló de él». Elena puso una mano suave en su hombro.
Tal vez no pudo. Miró la foto otra vez. Esta foto tiene... ¿Cuántos años crees? Mateo la estudió. La mujer en la imagen parecía joven, tal vez 20 años. El bebé era pequeño, recién nacido quizás, 9 años, más o menos. Cuando tú naciste. Elena respiró profundo. Mateo, necesito hacerte una pregunta difícil. ¿Sabes cómo murió tu mamá? Mateo bajó la mirada. Lupita dice que se enfermó, que no tenía dinero para doctores, que se fue rápido. Y después, me dejaron en un orfanato, pero me escapé cuando tenía 5 años. Desde entonces he vivido en la calle. Elena cerró los ojos, claramente afectada. Este hombre señaló a Roberto. Tiene 2 hijos, gemelos, Carlos y Gabriel Salazar. Después de que Sofía murió, ellos tomaron control de los negocios cuando Roberto empezó a enfermarse. ¿Y crees que ellos...? Creo que necesitamos pruebas antes de acusar a nadie. Pero sí, creo que alguien en esa familia quería a Roberto fuera del camino. En ese momento, Roberto se agitó en la camilla. Sus ojos se abrieron, más claros que antes. María, murmuró. ¿Dónde está María? Elena se acercó a él. Señor Salazar, soy la doctora Elena Torres. ¿Me recuerda? Roberto la miró fijamente. Algo parpadeó en sus ojos. Elena, tú cuidaste a Sofía. Sí. Elena sintió alivio. Estaba recuperando lucidez. Señor Salazar, ¿qué le pasó? ¿Quién lo lastimó? Roberto intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Su mirada se desvió hacia Mateo, y por primera vez, realmente lo vio. Su rostro se transformó. Primero confusión, luego reconocimiento, luego algo parecido al dolor. Tú, susurró, tienes sus ojos, los ojos de María. Mateo dio un paso atrás, asustado por la intensidad de la mirada del hombre. Yo solo quería ayudarlo, señor. María. La voz de Roberto se quebró. La eché. Estaba embarazada y la eché de mi casa. Carlos dijo que el bebé no era de nuestra familia, que ella nos había deshonrado. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, y yo le creí a mi hijo en lugar de creerle a mi hija. Dios mío, ¿qué hice? Elena intercambió una mirada con Mateo. Señor Salazar, María murió hace 7 años. Roberto cerró los ojos con fuerza, un gemido de agonía escapando de su garganta. No. Pero su hijo vive. Elena empujó suavemente a Mateo hacia adelante. Este es Mateo, su nieto, y él le salvó la vida. Roberto abrió los ojos. Miró a Mateo como si estuviera viendo un fantasma. ¿Mi nieto? Mateo no sabía qué decir, no sabía qué sentir. Este hombre había echado a su mamá. La había dejado morir sola y pobre. Pero también era la única familia que le quedaba. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Y entonces Roberto Salazar, el hombre más rico de la ciudad, comenzó a llorar. Carlos Salazar recibió la llamada a las 10 de la mañana. Señor Salazar, soy la enfermera Jiménez del Hospital General. Tenemos a un paciente aquí que dice llamarse Roberto Salazar. Encontramos su número como contacto de emergencia. Carlos casi dejó caer el teléfono. Eso es imposible. Mi padre murió hace 2 meses. Entiendo, señor, pero este hombre tiene documentos con ese nombre y... Bueno, tal vez debería venir a verificar. Carlos colgó con manos temblorosas. Se quedó paralizado en su oficina de cristal en el piso 23, mirando la ciudad extenderse bajo él. No puede estar vivo. Lo vimos enterrar. Firmamos los papeles. Marcó a su hermano. Gabriel, tenemos un problema. 1 hora después, los hermanos Salazar llegaron al hospital. Carlos iba adelante, con su traje de diseñador y su expresión controlada. Gabriel lo seguía 2 pasos atrás, como siempre, con el rostro pálido y las manos en los bolsillos. A simple vista, eran idénticos. Gemelos de 35 años, altos, de facciones afiladas,
con el mismo cabello oscuro peinado hacia atrás, pero cualquiera que los conociera podía ver las diferencias. Carlos caminaba como si fuera dueño del mundo. Gabriel caminaba como si quisiera desaparecer. Elena los esperaba en la sala de urgencias. Había transferido a Roberto al hospital después de estabilizarlo, pero había sido cuidadosa. No mencionó la intoxicación, no mencionó a Mateo. Solo dijo que un buen samaritano había encontrado al hombre. «Doctora Torres», dijo Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dónde está el paciente?» «Habitación 304. Pero debo advertirles, está muy débil. Ha sufrido». «¿Es realmente nuestro padre?», interrumpió Carlos. Elena lo miró fijamente. «¿Por qué no van a verlo ustedes mismos?». Carlos y Gabriel intercambiaron una mirada. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que Elena no pudo descifrar. Subieron al tercer piso. Elena lo siguió a distancia. Cuando entraron a la habitación, Roberto estaba recostado en la cama, conectado a un suero. Mateo se había escondido en el baño a petición de Elena. Era mejor que los hermanos no supieran de él todavía. Roberto abrió los ojos cuando escuchó la puerta. Y cuando vio a sus hijos, su rostro se llenó de un terror tan puro que Elena sintió un escalofrío. «No», susurró Roberto. «No, aléjenlos de mí». Carlos se acercó a la cama con expresión preocupada. «Perfecta. Papá, gracias a Dios estás vivo. Hemos estado buscándote por todas partes». «Mentiroso». Roberto intentó retroceder, pero estaba demasiado débil. Tú me hiciste esto». «Papá, estás confundido. Has estado muy enfermo. Me envenenaste». La voz de Roberto se quebró. «Me drogaste durante meses. Me enterraste vivo». Gabriel dio un paso atrás, su rostro descomponiéndose. Carlos no se inmutó. «Doctora», dijo Carlos sin voltear, «claramente mi padre está delirando». «¿Qué medicamentos le han dado?». Elena se mantuvo firme. «Ninguno todavía. Su confusión parece ser resultado de benzodiazepinas administradas en el pasado, en grandes cantidades». Carlos finalmente la miró. Sus ojos eran fríos, calculadores. «¿Está acusándome de algo, doctora?». «Estoy reportando hechos médicos». La tensión en la habitación era sofocante. Gabriel habló por primera vez, su voz apenas audible. «Carlos, tal vez deberíamos». «Cállate, Gabriel». Roberto miró a su hijo menor con desesperación. «Gabriel, tú sabías. Tú lo sabías y no hiciste nada». Gabriel apartó la mirada, avergonzado. Carlos sonrió. Una sonrisa fría, vacía. «Papá necesita descansar. Volveremos mañana, con nuestros abogados». Se dio la vuelta y salió. Gabriel lo siguió, pero antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás hacia su padre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Luego se fue. Después de que los hermanos se fueron, Mateo salió del baño. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «Ese hombre, Carlos», susurró. «Lo sentí. Sentí que era peligroso». Roberto asintió débilmente, todavía recuperándose del encuentro. «Es mi hijo, pero dejó de ser humano hace mucho tiempo». Elena cerró la puerta de la habitación con seguro y bajó las persianas. Se quedó parada un momento, pensando, antes de voltearse hacia ellos con expresión grave. «Necesitamos actuar rápido. Carlos va a volver con abogados, posiblemente con una orden judicial para transferirlo a una clínica privada. Una vez que te tenga bajo su control otra vez, me matará». Roberto lo dijo sin emoción, como un hecho simple. «Esta vez no cometerá el error de dejarme vivo». Elena se sentó en el borde de la cama, mirándolo directamente. «¿Qué pasó exactamente? Necesitamos saberlo todo si vamos a protegerlo. Cada detalle importa». Roberto cerró los ojos, reuniendo fuerzas para revivir el horror. Empezó hace 2 años. Después de que Sofía murió, caí en depresión profunda. Carlos dijo que me ayudaría,
que manejaría los negocios mientras yo me recuperaba. Me daba pastillas cada noche. Decía que eran antidepresivos recetados por el mejor psiquiatra del país. Benzodiazepinas, dijo Elena con certeza, en dosis altas y prolongadas. Al principio solo me hacían sentir distante, confundido a veces, pero con los meses empeoró. Olvidaba conversaciones, no podía concentrarme en reuniones, perdía días enteros sin recordar qué había hecho. Carlos llamó a doctores privados, todos ellos dijeron que era demencia temprana, que era irreversible. ¿Y Gabriel?, preguntó Mateo. ¿Él también te daba las pastillas? No, Gabriel solo miraba. Roberto abrió los ojos, llenos de tristeza y comprensión tardía. Me lo decía con la mirada, con su silencio culpable. Pero nunca tuvo el valor de enfrentar a su hermano. Los crié para competir, para ser despiadados en los negocios. Nunca imaginé que esa crueldad que les enseñé se volvería contra mí. ¿Cuándo te declararon muerto? Elena necesitaba la cronología completa. Hace 2 meses. Recuerdo esa noche con claridad terrible. Carlos me dio mi medicina como siempre, pero esta vez, la dosis fue masiva. Sentí que mi corazón se detenía. Perdí el conocimiento. Y cuando desperté, su voz se quebró. Cuando desperté, estaba en un ataúd, bajo tierra, en la oscuridad absoluta. Mateo ahogó un grito, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero, ¿cómo saliste? ¿Cómo es que estás vivo? El ataúd no estaba en un cementerio real. Estaba en un terreno baldío, enterrado superficialmente. Y creo. Roberto hizo una pausa significativa. Creo que Gabriel se aseguró de que tuviera una oportunidad. Dejó el ataúd sin sellar completamente. Había grietas, aire. Logré empujarlo abierto con desesperación, cavar hacia arriba con las manos sangrantes. Pero cuando salí, no sabía dónde estaba. No sabía quién era. Las drogas, la falta de oxígeno. Mi mente estaba destrozada. Solo caminé. Durante días, sin rumbo. Hasta que colapsé frente a esa casa. Elena procesó la información cuidadosamente. ¿Por qué esa casa específicamente? La casa de la calle Morelos. ¿Por qué fuiste ahí? Roberto miró a Mateo con ternura dolorosa. Porque era la casa de María. La compré para ella cuando quedó embarazada, antes de que Carlos me convenciera de echarla. Incluso drogado, incluso sin memoria consciente. Mi cuerpo recordaba. Mis pies me llevaron al único lugar donde ella había sido feliz. Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, rodando por sus mejillas. ¿Mi mamá vivió ahí? ¿Conmigo? Los primeros meses de tu vida, sí. Hasta que yo... Roberto no pudo continuar, el peso de su culpa aplastándolo. Elena puso una mano firme en el hombro de Mateo. Luego miró a Roberto. Necesitamos pruebas físicas. Algo concreto que podamos usar contra Carlos en una corte. Los testimonios no serán suficientes si él tiene abogados caros. Roberto levantó la cabeza y por primera vez Mateo vio determinación en sus ojos. Las pruebas están en la casa de María. Antes de que me drogaran completamente, cuando todavía tenía momentos de lucidez, escondí documentos, evidencia de fraude corporativo, transferencias ilegales, cosas que Carlos hizo y que yo descubrí demasiado tarde. Si los encontramos, podemos destruirlo, terminó Mateo, su voz pequeña pero firme. Los 3 se miraron. El miedo era palpable, pero también la resolución. Entonces vamos a esa casa, dijo Elena. Esta noche, sin perder tiempo. Llegaron a la casa en ruinas pasada la medianoche. Elena manejaba su viejo Tsuru, con Roberto en el asiento del pasajero y Mateo atrás. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por farolas moribundas. La casa se veía aún más siniestra de noche. Sus paredes desmoronadas proyectaban sombras retorcidas. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío.
¿Estás seguro de que los documentos siguen aquí?, preguntó Elena. Han pasado 2 años. Los escondí bien, dijo Roberto, bajando del auto con dificultad, en un lugar que solo María conocía. Entraron por el mismo hueco donde Mateo había encontrado a Roberto días atrás. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Elena encendió su linterna. El haz de luz reveló escombros, grafiti, jeringas abandonadas. Mateo conocía cada rincón de esta casa, pero ahora la veía con ojos diferentes. Aquí nací. Aquí viví con mi mamá. Roberto caminó lentamente hacia el fondo, hacia lo que alguna vez fue la sala. Se arrodilló frente a una pared llena de grafitis y empezó a tantear los ladrillos sueltos. María amaba los girasoles, murmuró. Siempre decía que eran flores que miraban al sol, que nunca se rendían. Yo pinté un girasol pequeño aquí, donde solo ella pudiera verlo. Sus dedos encontraron algo, un ladrillo con una marca casi invisible, un girasol tosco, desvanecido por los años. Lo sacó. Detrás había un espacio hueco, y dentro, envuelto en plástico grueso, un sobre manila. Roberto lo sacó con manos temblorosas. Elena alumbró mientras él abría el sobre con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Documentos, contratos, correos impresos, transferencias bancarias, fotografías de reuniones clandestinas. Esto es evidencia de malversación, dijo Elena, leyendo por encima del hombro de Roberto. Contratos falsos, sobornos a funcionarios públicos, desvío de fondos. Carlos estuvo robando de la empresa durante años. Y cuando descubrí la verdad, él decidió que era más fácil eliminarme que enfrentarme, dijo Roberto, con amargura. Fue más fácil drogarme hasta volverme loco que admitir sus crímenes. Mateo miraba los papeles sin entender completamente los números y términos legales, pero captando lo esencial, estos documentos podían destruir a Carlos. Tenemos que llevarlos a la policía, dijo con urgencia. No será suficiente, dijo una voz desde la entrada. Los 3 se giraron bruscamente y el corazón de Mateo se detuvo. Gabriel Salazar estaba parado en el umbral oscuro, con las manos en los bolsillos, el rostro medio oculto por las sombras, pero claramente atormentado. Elena se puso delante de Roberto instintivamente, adoptando una postura protectora. Mateo apretó los puños, sus músculos tensos, listo para correr o pelear si era necesario. ¿Nos seguiste?, preguntó Roberto, su voz mezclando sorpresa con cautela. Los he estado siguiendo todo el día, admitió Gabriel, su voz apenas audible. Carlos me puso a vigilar el hospital después de la confrontación. Pero yo no le reporté cuando se fueron. No le dije nada. ¿Por qué? La voz de Roberto era dura, desconfiada. ¿Qué quieres, Gabriel? Gabriel dio un paso adelante, entrando en el haz de luz de la linterna. Su rostro se reveló completamente. Ojos enrojecidos, mejillas húmedas, expresión devastada. Porque tiene razón, papá. En todo. Su voz se quebró. Carlos te envenenó. Yo lo vi hacerlo durante meses, y no hice nada. Me quedé callado mientras te drogaban, mientras perdías la mente, mientras te declaraban muerto. Te dejamos en ese ataúd, y yo firmé los papeles de defunción con mi propia mano. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Soy un cobarde, soy un monstruo, he sido cómplice de todo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Elena con frialdad. ¿Para terminarnos? ¿Para robar la evidencia? No. Gabriel se llevó las manos a la cara, sus hombros temblando. Vine a decirles la verdad. Esos documentos no son suficientes. Carlos tiene jueces comprados, tiene policías en su nómina, tiene conexiones políticas que ustedes ni siquiera imaginan. Si van con eso a las autoridades locales, los van a destruir. O peor. Mateo sintió que el estómago se le hundía. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, su voz pequeña pero firme.
Gabriel levantó la vista, mirando directamente a su padre. Necesitan mi testimonio. Necesitan que yo confiese públicamente lo que hicimos. Cada crimen, cada mentira. Tengo grabaciones, correos, mensajes. He estado documentando todo en secreto durante meses, esperando tener el valor de usarlos. Sacó un teléfono de su bolsillo y lo puso sobre los escombros entre ellos, como una ofrenda de paz. Está todo ahí. Las conversaciones con Carlos, los pagos, los planes, todo. Roberto miró a su hijo menor durante un largo momento de silencio. Mateo pudo ver la batalla interna en el rostro de su abuelo. La traición contra el amor paternal. La justicia contra la misericordia. ¿Estás dispuesto a hacer eso?, preguntó finalmente Roberto. ¿Sabes lo que significa? Prisión. Perder todo. Gabriel asintió, su rostro resuelto a pesar de las lágrimas. Estoy dispuesto a ir a prisión si es necesario. He perdido mi alma. Al menos puedo recuperar algo de dignidad. Solo quiero hacer una cosa bien. Por una vez en mi maldita vida. Elena miró a Roberto, esperando su decisión. Mateo contuvo la respiración. Roberto extendió su mano hacia Gabriel. Entonces, ayúdanos a derribarlo. Juntos. Gabriel tomó la mano de su padre y lloró. El plan era arriesgado, peligroso, pero era su única oportunidad. Gabriel usaría su acceso a la empresa para convocar una junta de accionistas de emergencia. Oficialmente, sería para anunciar desarrollos importantes sobre la salud de Roberto Salazar. En realidad, sería una emboscada. 3 días después, la sala de juntas del edificio Salazar estaba llena. Accionistas, ejecutivos, y gracias a un aviso anónimo que Elena envió varios periodistas. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa, impecable en su traje gris, sonriendo con confianza. No sospechaba nada. Gabriel había sido el hermano obediente toda su vida. ¿Por qué sería diferente ahora? Damas y caballeros, comenzó Carlos. Los hemos convocado para aclarar los rumores perturbadores sobre mi padre. Es cierto que un hombre afirmando ser Roberto Salazar apareció en un hospital, pero nuestros médicos han confirmado que sufre delirios psicóticos severos. Es un impostor, probablemente un enfermo mental, que la puerta se abrió. Roberto entró, vestido con un traje prestado por don Raúl, apoyado en un bastón. Ya no se veía como el vagabundo moribundo, se veía como lo que era, un hombre traicionado pero no vencido. Detrás de él, Elena. Y Mateo, con su ropa limpia pero sus ojos todavía asustados. El silencio en la sala fue absoluto. Carlos se puso pálido, luego se recuperó, forzando una sonrisa. Papá, qué sorpresa. No sabía que estabas lo suficientemente bien para cállate, Carlos. La voz de Roberto resonó con autoridad que no había mostrado en días. Se acabó. Gabriel se puso de pie, temblando. Tengo algo que decir. Carlos lo miró con advertencia, pero Gabriel evitó su mirada. Durante los últimos 2 años, mi hermano Carlos administró benzodiazepinas a nuestro padre sin su conocimiento. Su voz era firme ahora, ganando fuerza. Indujo síntomas de demencia para declararlo incompetente. Luego, hace 2 meses, lo drogó hasta el punto de muerte aparente, falsificó certificados médicos y lo enterró vivo en un terreno baldío. Murmullos estallaron en la sala. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. Eso es ridículo, dijo Carlos, pero su voz había perdido convicción. Gabriel, claramente estás también enfermo. El estrés de tengo pruebas. Gabriel sacó una grabadora de su bolsillo. He estado grabando nuestras conversaciones durante meses, incluyendo esta, de hace 3 semanas. Presionó play. La voz de Carlos llenó la sala. El viejo está finalmente muerto, Gabriel. Todo es nuestro ahora. Bueno, mío principalmente. Tú nunca tuviste el estómago para esto. Carlos, ¿y si alguien descubre?
Descubre que un anciano con demencia murió de causas naturales. Firmamos todos los papeles. Lo enterramos en un lugar donde nadie lo encontrará jamás. Es perfecto. El rostro de Carlos se descompuso. Esa grabación está sacada de contexto. Hay más, dijo Elena, poniendo los documentos sobre la mesa. Evidencia de fraude corporativo, malversación de fondos, sobornos, todo con la firma de Carlos Salazar. Carlos miró alrededor de la sala. Todas las caras lo miraban con horror, con asco. Se puso de pie bruscamente. Esto es una conspiración. Gabriel está resentido. Siempre lo ha estado. Y este impostor y su doctora cómplice están intentando extorsionar. No soy un impostor, dijo Mateo, su voz pequeña pero clara. Soy Mateo Cruz, nieto de Roberto Salazar, e hijo de la mujer que usted obligó a mi abuelo a abandonar. Carlos lo miró, y por primera vez, algo de su máscara se resquebrajó. Tú eres el bastardo de María. Era su nieto legítimo, corrigió Roberto, y gracias a él, estoy vivo para verte caer. La policía entró a la sala. No los policías que Carlos tenía comprados, sino agentes federales que Elena había contactado en secreto. Carlos Salazar está arrestado por intento de homicidio, fraude y conspiración. Carlos no se resistió, pero mientras le ponían las esposas, miró a su hermano con un odio puro. Traidor. Gabriel sostuvo su mirada. No. Finalmente, hermano de verdad. Se llevaron a Carlos. Los periodistas corrieron hacia sus teléfonos. Los accionistas empezaron a gritar preguntas. Pero Roberto solo tenía ojos para Mateo. Extendió su mano. Mateo la tomó. Y por primera vez en su vida, no se sintió abandonado. 3 semanas después del arresto de Carlos, Roberto llevó a Mateo a un lugar que el niño nunca había visto. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, en una colina con vista al valle. Era tranquilo, con árboles viejos que daban sombra a las lápidas de mármol. Roberto caminaba despacio, todavía recuperándose. Mateo iba a su lado, callado. Se detuvieron frente a una tumba sencilla. La lápida decía, María Salazar Cruz, 1995-2018, amada hija y madre. Mateo sintió que su garganta se cerraba. Nunca había tenido una tumba donde visitar a su mamá. Nunca supo dónde la habían enterrado. Yo pagué por esto, dijo Roberto en voz baja. Después de que ella murió, me enteré. Demasiado tarde. Busqué donde la habían puesto, en una fosa común. La moví aquí. Le di un lugar digno. Pero nunca tuve el valor de venir a pedirle perdón. Se arrodilló frente a la tumba con dificultad. Mateo lo ayudó a bajar. María, dijo Roberto, su voz quebrándose. Llegué tarde para salvarte. Pero tu hijo, me salvó a mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Me diste un nieto extraordinario. Valiente, compasivo, más fuerte de lo que yo jamás fui. Y te juro, por lo que me queda de vida, que voy a cuidarlo como debí cuidarte a ti. Mateo se arrodilló junto a su abuelo. Por primera vez desde que tenía memoria, lloró. No de tristeza solamente, sino de algo más complejo. Dolor mezclado con alivio. Pérdida mezclada con descubrimiento. Mamá susurró, encontré a tu papá. Y él nos buscó. Solo que no pudo encontrarnos a tiempo. Roberto puso una mano en el hombro de Mateo. Ella te amaba tanto. Me escribió cartas durante años. Yo nunca las abrí. Carlos me convenció de que eran manipulación, intentos de sacarme dinero. Sacó un sobre de su bolsillo. Esta es la última que envió, 3 días antes de morir. Con manos temblorosas, Mateo abrió la carta. Papá, sé que no vas a leer esto. Sé que Carlos ha envenenado tu corazón contra mí, igual que ahora envenena tu mente. Sí, lo sé. He visto los síntomas. He tratado de advertirte, pero tus guardias no me dejan pasar. Estoy enferma. No tengo mucho tiempo. Pero no te escribo para pedirte ayuda. Te escribo para decirte que perdono.
porque Mateo necesita crecer sin odio en su corazón. Cuida de él si puedes. Si no puedes, confío en que el universo lo hará. Él es especial, papá. Es luz pura, igual que mamá. Te amo. Siempre te amé, incluso cuando me cerraste la puerta. María Mateo leyó y releyó las palabras hasta que se volvieron borrosas por las lágrimas. Ella sabía, dijo finalmente, sabía lo que Carlos te estaba haciendo, y aún así, me perdonó. Roberto cerró los ojos. No merezco ese perdón, pero voy a pasarme el resto de mi vida intentando ser digno de él. Se quedaron ahí, abuelo y nieto, arrodillados frente a la tumba de la mujer que los amó a ambos. Después de un largo silencio, Mateo habló. ¿Qué va a pasar ahora? Roberto miró al niño, a su nieto, al hijo de su hija. Ahora, si tú quieres, vienes a vivir conmigo, a la casa grande, tu casa. Hizo una pausa, pero solo si tú quieres. No voy a obligarte a nada. Ya has perdido suficiente control sobre tu vida. Mateo pensó en la calle, en los aleros bajo los que dormía, en las noches de frío y hambre y miedo. Luego pensó en este hombre roto que él había salvado y que ahora intentaba salvarlo a él. ¿Puedo seguir viendo a Lupita? ¿Y a los demás? Claro, puedes ver a quien quieras, ayudar a quien quieras. De hecho, Roberto sonrió levemente. He estado pensando en crear una fundación para niños de la calle, en nombre de María. Tal vez tú puedas ayudarme a diseñarla. Tú sabes mejor que nadie qué necesitan. Mateo sintió algo cálido expandirse en su pecho. Esperanza, propósito. Sí, dijo. Sí, quiero vivir contigo. Abuelo, era la primera vez que usaba esa palabra. Roberto lo abrazó, y ambos lloraron sobre la tumba de María, sanando heridas que habían sangrado durante años. 6 meses después, la casa en ruinas de la calle Morelos ya no estaba en ruinas. Roberto la había restaurado, no como mansión, sino como centro comunitario. Las paredes reconstruidas ahora tenían murales de girasoles pintados por los niños del barrio. El techo nuevo protegía un comedor donde Lupita servía comida caliente todos los días. Y en la entrada, una placa de bronce decía, Centro María Cruz, para los niños que el mundo olvidó, pero que nunca olvidaremos. Mateo estaba parado frente a la placa, vestido con ropa nueva pero cómoda, no de rico presumido, sino de niño normal. A su lado, Roberto, con bastón pero más fuerte cada día. ¿Qué piensas?, preguntó Roberto. Creo que a mi mamá le gustaría, dijo Mateo. La inauguración estaba en pleno apogeo. Niños de la calle que Mateo conocía corrían por los pasillos limpios, maravillados. Lupita lloraba de felicidad en la cocina nueva. Toño. El Mosca había traído a una docena de chavos en su mototaxi. Dotarir Elena estaba allí también, ahora directora médica del centro. Le había tomado una muestra de sangre a Mateo meses atrás, y la prueba de ADN confirmó lo que todos ya sabían en sus corazones. Era el nieto de Roberto Salazar. Don Raúl García estaba sentado en una silla, sonriendo. Roberto le había devuelto todo lo que Carlos le había robado, con intereses. Ahora era socio silencioso del centro, ayudando con las finanzas. Hasta el capitán Méndez había venido, fuera de uniforme, con sus hijos. Había sido él quien aseguró que el caso contra Carlos fuera hermético. Carlos estaba ahora en prisión, enfrentando 20 años. No habría apelaciones, no habría escapatoria. Gabriel no estaba en la inauguración. Estaba cumpliendo 5 años de sentencia por complicidad, pero enviaba cartas a Roberto cada semana. Cartas de disculpa, de reflexión, de esperanza de algún día ser perdonado. Roberto las leía todas. Todavía no había respondido, pero Mateo sabía que algún día lo haría. Abuelo dijo, Mateo, ¿puedo decir algo? Roberto sonrió. Es tu centro tanto como mío, mijo. Claro que puedes.
Mateo se paró en una silla para que todos pudieran verlo. Los niños se callaron, curiosos. Hace 6 meses comenzó Mateo, su voz temblando un poco. Yo dormía en las calles. No tenía familia. No tenía esperanza. Pensaba que el mundo me había olvidado. Los niños asintieron. Conocían ese sentimiento. Pero una noche encontré a un hombre que necesitaba ayuda. Y al ayudarlo, Mateo miró a Roberto. Encontré que yo también podía ser ayudado. Encontré a mi abuelo. Encontré mi historia. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para encontrar tu familia. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Este lugar, continuó Mateo, es para todos ustedes, para que ningún niño tenga que dormir en la lluvia otra vez, para que todos sepan que son vistos, que importan, que son amados. Los niños aplaudieron. Lupita sollozaba. Elena se secaba los ojos. Mateo bajó de la silla y Roberto lo abrazó. Tu mamá estaría tan orgullosa, susurró Roberto. Lo sé, dijo Mateo, y creo que ella nos juntó. De alguna manera, me mandó a esa casa esa noche por una razón. Quizás tengas razón. Roberto miró alrededor del centro, lleno de vida y risa y esperanza. Ella siempre fue más sabia que yo. Esa noche, cuando todos se fueron, Mateo y Roberto se quedaron sentados en el escalón de la entrada, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Mateo. ¿Qué? Que ya no estoy solo. Nunca más. Roberto apretó la mano del niño. Ninguno de los dos lo está. Y en esa casa que una vez estuvo llena de ruinas y desesperanza, ahora llena de luz y futuro, un abuelo y su nieto encontraron finalmente lo que ambos habían perdido: un hogar, una familia, un nuevo comienzo. Esta historia, como todos los cuentos que enamoran, nos deja más que entretenimiento. Nos deja lecciones que podemos llevar a nuestras propias vidas. Mateo nos enseñó que la compasión no conoce edad. A sus 8 años, cuando pudo haber pasado de largo frente a un extraño moribundo, eligió detenerse, eligió ayudar. Y esa simple decisión de bondad cambió 2 vidas para siempre. Los cuentos que enamoran siempre nos recuerdan que los actos pequeños de humanidad pueden tener consecuencias extraordinarias. Un vaso de agua, una chamarra prestada, una promesa de no abandonar a alguien. Estas cosas sencillas construyen puentes entre corazones rotos. Roberto nos mostró que nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento genuino. Cometió errores terribles, abandonó a su hija, creyó mentiras sobre ella, priorizó el orgullo sobre el amor. Pero cuando tuvo la oportunidad de redimirse, no la desperdició. Transformó su dolor en propósito, su culpa en acción. Porque los mejores cuentos que enamoran no nos presentan héroes perfectos, sino personas reales que caen, sufren y eligen levantarse para ser mejores. Gabriel representa algo que todos necesitamos entender: la diferencia entre ser cómplice y ser valiente. Durante años fue un espectador silencioso del mal, pero cuando finalmente encontró su voz, cuando decidió que la verdad valía más que la comodidad, todo cambió. Los cuentos que enamoran nos desafían a preguntarnos: ¿en qué silencios somos cómplices? ¿Qué verdades necesitamos tener el valor de decir? Y María, aunque ya no está físicamente, nos enseña la lección más poderosa: el perdón libera. Su carta final no contenía rencor, sino amor puro. Perdonó al padre que la rechazó. Y ese perdón, más que cualquier venganza, fue lo que finalmente sanó a su familia. Porque los verdaderos cuentos que enamoran entienden que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias familias. ¿Hay heridas sin sanar? ¿Hay palabras sin decir? ¿Hay personas a las que hemos juzgado sin escuchar su verdad completa? La vida, como esta historia,
nos da segundas oportunidades. No siempre, no para todos, pero cuando llegan, debemos ser lo suficientemente valientes para tomarlas, porque al final, lo que realmente enamora de estos cuentos no son los finales felices. Es la verdad que llevan dentro, que el amor, la compasión y el valor de hacer lo correcto siempre valen la pena, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Que esta historia te inspire a ser el Mateo de alguien, a encontrar tu voz como Gabriel, a perdonar como María y a transformar tus errores en legado, como Roberto, porque todos merecemos una segunda oportunidad y todos podemos ser el milagro de alguien más.